Buenas noches, bienvenidos al tiempo del estudio bíblico. Es un gozo estar un día más con la bendición de Dios de poder compartir su palabra y de seguir reuniéndonos en su nombre a pesar de las dificultades. Hoy tenemos el estudio en el capítulo 50 de Isaías y vamos a darle lectura en nuestra versión textual que nos gusta para este estudio. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia y porque tú tienes el control de todas las cosas. Te alabamos y bendecimos tu nombre y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ministre a través de tu palabra para aprender de ella el mensaje que tú tienes para nosotros y que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, gozarnos en tu palabra y compartirla con todo aquel que no la conoce. Te rogamos tu bendición y tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos leyendo capítulo número 50 del profeta Isaías. Así dice Jehová: ¿dónde está la carta de divorcio con que repudié a vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores os he vendido? He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos. Por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. ¿Y por qué cuando yo vengo no hay nadie? Y cuando llamo nadie responde. ¿Se ha acortado mi mano para redimir? ¿No tengo ya fuerza para salvar? He aquí, a mi reprensión se seca el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces mueren de sed y hieden por la falta de agua. Yo he visto los cielos de luto, los cubro de sayal. Adonai Jehová me dio lengua de sabios, para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Adonai Jehová me abrió el oído, y no fui rebelde ni me volví atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos, pero Adonai Jehová me ayudará, por tanto no estoy abochornado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Sí, Adonai Jehová me ayudará. ¿Quién me condenará? Veo ahí que todos ellos se gastan como vestidura. La polilla los comerá. ¿Quién entre ustedes teme a Jehová y escucha por voz de su siervo? Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero vosotros que atizáis el fuego y encendéis las teas, andad al calor de vuestro propio fuego, de las teas que habéis encendido. De mi mano os vendrá esto, acabaréis por yacer en el lugar de tormento. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando empezamos este capítulo, para muchos de los que no creen en el poder de Dios para predecir el futuro, piensan que esto fue escrito ya cuando el pueblo estaba sufriendo el destierro y se olvidan de todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores acerca del único Dios que puede hablar acerca del futuro. Dice Jehová: ¿dónde está la carta de divorcio con que repudié a vuestra madre? Aparentemente estamos ante la situación de un pueblo que se queja del abandono de Dios. Dice: ¿dónde está Dios si somos sus hijos? Si nos promete tantas cosas, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos abandonados? ¿Por qué estamos desesperanzados? Y el Señor dice: enséñenme dónde está la carta de divorcio con que repudié a vuestra madre. En otras palabras, yo no los he rechazado porque los haya dejado de amar. Yo no he pedido la anulación del pacto.
¿O a cuál de mis acreedores os he vendido? No se olviden que en aquellos tiempos las deudas se pagaban con la propia esclavitud de uno o la de su familia. Entonces aquí dice el Señor que acaso yo los he vendido con mi esclavo a mis acreedores. No, nada de esto. No es que el Señor haya dejado de amar o haya dejado de cumplir su pacto. Dice, he aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Aquí se nos está hablando de la culpa que tiene la persona por la cual sufre las consecuencias de su desobediencia. Es por los pecados cometidos por el pueblo de Israel, a pesar de tantas advertencias. Desde Salomón en adelante hubieron pocos reyes, 8 reyes que quisieron hacer lo justo, pero el resto de los reyes solo hicieron maldad tras maldad, y el pueblo tras de ellos, los sacerdotes junto a ellos, adorando a dioses falsos y haciendo tantas cosas malas, hasta que colmaron la paciencia del Señor. Pero no es falta de amor de Dios, es el justo pago por el quebrantamiento del pacto de parte del pueblo de Israel. Y lo mismo sucede hoy en día. Mucha gente dice, pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que enfermarme? Y muchas veces estas cosas se dan por nuestra desobediencia. Y buscamos un culpable y queremos señalar a Dios, pero Él no tiene la culpa de que nosotros hayamos resuelto no obedecer. Dice el Señor, ¿y por qué cuando yo vengo no hay nadie? Y cuando llamo nadie responde. En otras palabras, yo vengo a verlos y nadie está en obediencia, nadie está en cumplimiento. ¿Dónde están pues los que dicen ser mis hijos? Cuidado, el Señor viene a revisar su iglesia y dice, ¿dónde están mis hijos? No encuentro a nadie. Dice, se ha acortado mi mano para redimir, no tengo ya fuerza para salvar. ¿Acaso Dios perdió su poder? ¿Acaso no está en capacidad de salvar a este pueblo desobediente? ¿Le falta fuerza, energía? Nada de eso. Dice, he aquí a mi reprensión se seca el mar, para recordarles que cuando huían de Egipto, Él hizo secar el mar, se abrió el mar y pasaron en seco. Dice, convierto los ríos en desierto. Cuando el pueblo iba rumbo a la tierra prometida, se abrió también el Jordán y quedó seco, para que ellos pasen por en medio. Dice, sus peces mueren de sed y hieren por la falta de agua. Recordando un poco las plagas en Egipto también, ¿no? Él dice que Él viste los cielos de luto, los cubre de sayal. O sea, el poder de Dios sigue intacto. Él es el que tiene capacidad de todo. Las cosas no pasan porque a Dios le falte poder, no es porque Él ha perdido capacidad, es por la consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la falla del hombre en su pacto con Dios. Luego dice, el Señor Jehová, Adonai Ja, el Señor Jehová, me dio lengua de sabios. Cuando dice lengua de sabios, la palabra que se usa para sabio es la misma palabra que se usa para enseñar. Cuando habla de enseñar, es porque esa palabra que el Padre le ha otorgado al Hijo era para que pueda con toda facilidad y eficacia compartir el mensaje de salvación. Lo convertí en un siervo elocuente, veraz, convincente. Jehová me dio lengua de sabios para sustentar con palabras al cansado. Aquí vemos que es la palabra de Dios lo que sustenta. Por eso el Señor Jesús, cuando fue tentado y el diablo lo molestaba, le dijo,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros queremos hallar la solución para nuestros problemas, el alivio para nuestras necesidades, el aliento para nuestro cansancio, debemos recibir las palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre le otorgó esas palabras para que nos sustente a nosotros y nos dé fuerzas para seguir adelante, para que tengamos solución a nuestras necesidades. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Aquí está hablando de Jesús y aquí nos dice que cada mañana Él recibía la palabra del Padre y que Él escuchaba como discípulo. Jesús, el Maestro de Maestros, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, a pesar de su naturaleza divina, estaba en tal comunión con el Padre que recibía cada mañana la palabra que iba a determinar la ruta de su ministerio. Nosotros, simples humanos, imitadores de Cristo, cristianos, deberíamos empezar así cada mañana. Que el Señor despierte nuestro oído para escuchar como discípulos, no pensar que ya lo sabemos todo. Lo peor que puede tener un supuesto maestro es pensar que ya lo sabe todo y que no necesita continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Él tiene que seguir creciendo, tenemos que seguir oyendo la voz de Dios y le escuchamos la palabra de Dios, esa palabra restauradora en la Biblia. Y este pasaje nos enseña a cada mañana iniciar nuestro día con la palabra del Señor, con un devocional, donde tenemos que escuchar, escudriñar, analizar, interpretar adecuadamente su palabra y entender de qué forma la vamos a aplicar en este día para servir mejor a Dios y para compartirla con los demás. Si vamos a enseñar a otros, seríamos maestros de ellos, pero para ser maestro primero tengo que ser discípulo, como nos enseña esta profecía de Jesucristo. Primero el discípulo escucha y luego se convierte en maestro para enseñar. Y de esa manera esas palabras refrescantes que alivian al cansado, las podemos compartir con los más necesitados espiritualmente hablando. Dice el versículo 5, Adonai, Jehová, el Señor Jehová, me abrió el oído, me hizo escuchar y me hizo entender, comprender y convencerme. No es simplemente oír por oír, que me entra por aquí y me sale por acá. No, es una palabra que llega al corazón, ha cenido en él y se convierte en estructura de nuestra vida. Y nos guía y nos marca el paso en todo lo que hagamos. Y dice, y no fui rebelde ni me volví atrás. A veces esta palabra nos manda a sufrir, a ser rechazados, pero eso no quiere decir de que la palabra falle. Quiere decir que hay pruebas y nosotros no tenemos que ser rebeldes. El Señor Jehová, nuestro Dios soberano, es el que nos está mandando esta palabra y debemos ponerla por práctica, ¿no? Esa palabra elocuente que Dios nos da, palabra de sabios para vivir mejor. A veces podemos asustarnos por las consecuencias de obedecer esta palabra y volvernos atrás, pero el Señor nos dio el ejemplo de no ser rebelde y someterse a la palabra de Dios. ¿Qué le pasaría al Señor? Dice aquí el versículo 6, ofrecí mis espaldas a los que me azotaban. Al Señor lo azotaron, a sus discípulos los azotaron, a los apóstoles los azotaron. ¿Y nosotros qué tenemos de distinto? ¿Será que nosotros no debemos recibir los golpes por causa del nombre de nuestro Padre? También nos toca. Y si la palabra que obedecemos nos causa enemigos, problemas, dificultades, no tenemos que ser rebeldes, tenemos que
abrir el oído, no podemos volvernos atrás. Por eso el camino del Señor no es un camino de cobardes, es un camino para valientes. Dice, no, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Todo lo que le hicieron a Jesús cuando estuvo preso antes de su crucifixión ya está anunciado aquí. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos. La carne nos manda a defendernos, a rechazar, a reclamar, a rebelarnos contra las injusticias. Cuando estamos hablando de las consecuencias de servir a Dios, no de nuestra vida personal o particular, debemos aguantar, recibir. Nos insultan, se burlan de nosotros. Bueno, es que lo mismo hicieron a nuestro maestro y a los apóstoles que nos precedieron, a los discípulos. Lo mismo vamos a recibir. Un cristiano que nunca ha recibido el rechazo del mundo está fallando en algo. No se parece a su maestro, no cumple el propósito del nombre de ser cristiano, porque este mundo siempre va a odiar a Cristo y a los cristianos. Y esto nos advierte, como muchos otros pasajes, que el cristiano va a sufrir y le toca sufrir por amor del Señor. Si el Señor sufrió, usted no es más que su Señor. Bástanos a nosotros ser como nuestro Señor. Y dice, pero Adonai me ayudará. Adonai Jehová, el Señor Jehová me ayudará. En medio de la prueba, del sufrimiento, del maltrato, tener una plena confianza en Dios como la tenía Jesús con el Padre, como nos lo revela esta profecía, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Da ganas de renegar muchas veces, muchos lo hacen, tal vez lo hemos hecho nosotros, pero el renegar solo demuestra que no estamos confiando plenamente en Dios. A pesar de todos esos ataques contra nuestra persona por causa de Cristo, nosotros tenemos que esperar en la ayuda de Dios y no ser avergonzados, abochornados. El que confía en el Señor nunca será avergonzado. Ellos se podrán burlar, pero delante del Señor no somos avergonzados. Si resistimos, si aguantamos, si no nos apartamos, si somos fieles a lo que el Señor nos manda en esa palabra refrescante que tiene para nosotros, como la de esta hora. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal. Es una piedra dura el pedernal. Hay quienes dicen que tienen las espaldas muy anchas. Es otra expresión para decir, no importa lo que me digan, lo que hablen de mí, yo sigo adelante convencido de mi propósito. Aquí dice, yo pongo el rostro como una piedra dura, como un pedernal, que así me abofeten, me escupan, me azoten, yo no me voy a rendir, no voy a dar un paso atrás, yo permanezco fiel. ¿Por qué? Porque estoy esperando en mi Padre Celestial, y los que esperan en Jehová no seremos avergonzados jamás. Y sé que no seré avergonzado, termina el versículo 7. Cercano está el que me justifica. ¿Quién nos justifica a nosotros? Jesús. En Cristo Jesús somos justificados y por eso tenemos la condición de hijos ante nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y aquí dice, cercano está el que me justifica. Jesús, hablando en este texto profético, se refería al Padre y nosotros nos referimos a Jesús. Jesús está cerca. Jesús no está lejos. Él dijo que no nos dejaría solos jamás, que permanecería con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él permanece en nuestro corazón por medio de la persona del Espíritu Santo, que es el Consolador prometido. Está en nosotros, no está lejos. No diga usted, estoy pasando tantas pruebas y dificultades por causa del nombre de Cristo, quiere decir que Dios está muy lejos de mí. No, eso sería ser avergonzados. A pesar de las pruebas y dificultades, no debe disminuir nuestra confianza en Dios,
porque Él está aquí. No se ha ido lejos. Él está cerca. Está en nosotros. No nos ha abandonado. No nos ha dejado de amar. Si muchas cosas nos pasan, son culpa nuestra muchas veces. Y si es por causa de Cristo, esperemos en el Señor, el que nos hace justicia. Y si cerca está el que me justifica, ¿quién contenderá conmigo? ¿Quién podrá pelear conmigo? Porque no pelean contra mí, sino con el que está dentro de mí, con mi Dios. Y con esa confianza de los verdaderos creyentes, de que Dios está aquí, que no estamos solos, a pesar de las dificultades, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué temer a cualquier adversario, por grande y poderoso que parezca? No, pues, si aquí adentro está muy cercano el que me justifica, ¿quién podrá contender conmigo? ¿Quién podrá pelear contra mí? Comparezcamos juntos, vamos ante el juicio de Dios juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Así decía Jesús, ¿no? No crees, no confías, piensas que yo te he abandonado, piensas que no cumplo mi pacto. Vamos juntos a revisar esto. ¿Quién es mi demandante? ¿Quién me acusa de esto? ¿Quién dice que yo no soy fiel? ¿Quién dice que yo no cumplo mis promesas? Dice el Señor. Que dé la cara. Cuidado, el Señor nos encuentra renegando y dice, a ver, ¿quién eres tú? Ven acá, dime, ¿cuándo he fallado yo? ¿Cuándo he pedido el poder? ¿Por qué sufres muchas veces por tu pecado? Y tienes que sufrir por causa de mi nombre, así que no te estés quejando. A ver, ven acá, reclámame. Cuidado. Sí, el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién me condenará? Qué confianza más grande, ¿no? Dios nos ayuda. ¿Quién puede condenarnos? ¿Quién es el acusador de los santos? Satanás. Y tristemente muchas veces entre hermanos nos estamos acusando y condenando los unos a los otros. Y los que acusan a los hijos de Dios, dice la palabra, ve ahí que todos ellos se gastan como vestidura, la polilla los comerán. Ahora se creen fuertes, ahora piensan que están desafiando al Hijo de Dios, están peleando contra el Hijo de Dios, lo están acusando, condenando. Pero si el Señor Jehová me va a ayudar, ¿qué pasará con ellos? Se gastarán como vestidura y la polilla se los comerá, van a ser acabados. Tranquilo, espere el tiempo del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él sabe cuándo, cómo, dónde y por qué establecerá su justicia y defenderá nuestra causa. Nosotros debemos mantenernos fieles, creyendo con profunda fe de que el Señor está demasiado cerca y que en su momento se manifestará a favor nuestro. Luego encontramos un llamado a la reverencia, a la obediencia, a la confianza en el Señor en este capítulo 10, este versículo 10. ¿Quién entre vosotros teme a Jehová y escucha por voz de su siervo? ¿Qué pregunta, no? ¿Quién entre vosotros teme a Jehová? Muchos dicen, yo temo a Jehová. Bueno, dice, y escucha por voz de su siervo. Aquí está en la Biblia la palabra de Dios, la voz del siervo de Dios. Si escuchamos, y escuchar significa obedecer, hacer caso. Entonces la pregunta es una pregunta compuesta, es una pregunta compleja. No solo es de palabras, ¿quién teme a Jehová? Pero también la pregunta va, ¿quién escucha por voz de su siervo? ¿Quién obedece su palabra? ¿Quién vive en santidad? Esta persona, la que diga sí a esta pregunta con todas sus partes, dice, aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si usted le cree a Dios, si usted cree en su palabra, si usted tiene una profunda convicción de su fe, a pesar de las circunstancias difíciles,
No piense que el Señor ha fallado, que ha perdido poder, que se ha olvidado de usted. Simplemente confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué quiere decir apóyese en su Dios? Bueno, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, se nos pueden presentar muchas alternativas de solución. Algunas son consejos de los amigos, otras son ejemplos de cómo la gente del mundo soluciona estos conflictos, otras pueden ser nuestros propios razonamientos, filosofías, conclusiones, pero aquí se nos dice que confiemos en el nombre de Jehová y apoyémonos en su Dios, en nuestro Dios. Si me apoyo en Dios, me apoyo en mi palabra, busco consejo en las Escrituras, vivo de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. No puedo hacerlo de acuerdo a mi voluntad o al criterio de los demás. Tengo que hacerlo de acuerdo a la palabra, porque eso es apoyarse en Dios. Apoyarse en Dios no es decir, ay, voy a hacer esta locura y Dios me va a cuidar. No. Apoyarse en Dios es, ¿qué dijo Dios? Entonces eso hago, porque ahí pongo mi confianza en Dios, ahí me apoyo en Dios, allí voy a salir adelante, ahí voy a demostrar que realmente creo en Dios, que realmente escucho su palabra revelada a su siervo. ¿Por qué? Porque estoy en obediencia y ando de acuerdo a lo que la Biblia me enseña y no a mi propio criterio ni a consejos de terceros. Solo así se demuestra si realmente confiamos y creemos en Dios. Pero aquí va esta última parte dirigida a quienes molestan a los hijos de Dios, a quienes se enfrentan a Dios, a quienes son la causa del tropiezo, de los malestares contra el pueblo de Dios, tanto en ese tiempo como ahora. Pero vosotros que atizáis el fuego y encendéis las teas, andad al calor de vuestro propio fuego. ¿Qué es esto de atizar el fuego y encender las teas? Siempre en la Biblia se usa la comparación del fuego con los problemas, con las maldades, y atizar el fuego es mover las cosas para que empeoren, para causar más daño, hablarle a los demás falso testimonio de nosotros, acusarnos de mentiras, denigrarnos, insultarnos. Todo esto es atizar el fuego y encender las teas. Las antorchas son las teas, ¿no? Porque según ellos, de acuerdo a su criterio, van a guiar su camino. Entonces con esas antorchas encendidas van a iluminar sus pasos. Pero esos pasos están siendo guiados por la maldad. Eso es atizar el fuego, aumentar la maldad. Con esa maldad encienden las antorchas y con esas se alumbran en este mundo de tinieblas. Pero ¿a dónde los podrán dirigir? Porque ellos no han puesto su confianza en Dios. Recordemos el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros vamos por la luz de la palabra, viviendo en obediencia, pero el impío, el malvado, va de acuerdo a la luz de su propia maldad, de sus propios razonamientos. Y dice: de las teas que habéis encendido, de mi mano, o sea, de vuestra propia maldad y de la mano de Dios, vendrá lo siguiente: acabaréis por yacer en el lugar del tormento. Acabaréis por yacer en el lugar de tormento, que para nosotros se llama infierno, el lugar de tormento. Aquí el Señor les está diciendo: ustedes quieren guiarse por su propio criterio, por el consejo de los demás, por lo que hace el mundo, por su propia maldad. Eso es lo que los guía a ustedes. Bueno, esa misma maldad y la mano de Dios los van a hacer terminar en el tormento eterno, en el lugar de tormento, en el infierno. Miren la disyuntiva que expresa aquí nuestro Dios. Ustedes escogen. Están pasando penurias por sus desobediencias. Pero si son fieles a Dios, resistan, sigan confiando en el Señor, no serán avergonzados. Ya llegará el momento en que el Señor ponga su mano. Pero
demuestre que usted confía en Dios, escuchando la enseñanza de Dios, guiándose por las palabras, poniéndolas por luz para todo lo que usted haga. Si usted piensa que Dios se ha olvidado de usted, que ya no lo ama, que perdió su poder, que ya no es el mismo de antes, y decide poner su confianza en imitar a lo que el mundo hace, escuchar consejos de impíos o apoyarse en su propia reflexión, en su propia maldad, bueno, el Señor dice, ¿quieres escoger eso? Hazlo, sigue de acuerdo a tu criterio, yo te dejo seguir para allá, hasta el momento que tu propia maldad y mi mano te manden al infierno. Así de clara es la palabra del Señor, dicha por el Maestro perfecto, quien recibió de su Padre palabras elocuentes de sabiduría para enseñar. Y los que amamos a Dios encontramos en la Biblia realmente ese descanso para nuestro cansancio espiritual, esas fuerzas renovadas, pero para el mundo no tienen sentido. El mundo dice, yo creo en mí mismo, yo creo en lo que veo, tengo que luchar para salir adelante por mis propios medios. El Señor dice, confía en mi palabra y no serás avergonzado. ¿Qué decide usted, hermano? ¿Confiar en sus propias fuerzas, en lo que el mundo le ofrece e ir a parar al lugar del tormento? ¿O prefieren escuchar al Señor, resistir con una cara de piedra los ataques del enemigo, las consecuencias de sus propios pecados, obedecer lo que está establecido en las Escrituras, que fue la enseñanza y sabiduría dada por el siervo, por Jesucristo al mundo, y basados en eso salir adelante poco a poco a esperar la redención de Dios? Usted decide, usted y yo decidimos. El Señor nos ha otorgado libre albedrío para hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros escojamos. Es triste, pero el ser humano es rebelde por naturaleza. Cuando vemos el ejemplo del hijo pródigo, el padre lo debe haber aconsejado, enseñado toda la vida, pero él dijo, no, yo quiero mi herencia y yo quiero hacer lo que me da la gana, quiero vivir de acuerdo a mi propio criterio. Menos mal que el hijo pródigo reflexionó y descubrió que él había pecado contra Dios y contra su padre. Reconoció su pecado, pidió perdón a Dios y fue a pedirle perdón al padre. Y a un hijo arrepentido, un corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza jamás. Si usted ha escogido vivir de acuerdo a su propio criterio o a los malos consejos de los impíos, el Señor le dice en esta hora, considera tus caminos, y si lo has hecho, arrepiéntete, aprende a confiar en mí, que no serás avergonzado. Pero si tú quieres seguir de acuerdo a tus propios criterios, hazlo y no me eches la culpa cuando recibas el pago por tu infidelidad. No me eches la culpa, no digas que he dejado de amarte. Acepta que es por causa de tu pecado que estás sufriendo. Nosotros decidimos, hermanos. Por mi parte, como cuando Josué le puso la disyuntiva al pueblo si servir a los dioses falsos o al Dios verdadero, tenemos que decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno decide por sí mismo. Reflexionemos en esto. La próxima semana seguimos con el capítulo 51 de Isaías. Y no se olviden, cualquier duda, comentario, acotación, estamos abiertos a contestar todas sus inquietudes a través del grupo de WhatsApp de Estudio Bíblico. Y alguien, si quiere llamarme por teléfono, al mismo número puede contactarme para mantenernos en ese aprendizaje continuo que Jesús nos dejó el ejemplo, escuchando la voz del Padre por medio de la Biblia, de sus hijos, del Espíritu Santo, y así empezando cada día, aprendiendo para poder enseñar. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos.